y no estaban preparados en ese momento. Quizás eran muy jóvenes. A mí me pasó. Sí, sí. Sí, digamos que yo lo hice fue porque me fui a estudiar y terminé mis estudios y luego se me presentó una oportunidad de trabajo, regreso a trabajar y como te digo, pues yo amo España, para mí es como mi segundo país, pero tenía en mi país natal, en Colombia, tenía los amigos de siempre, los colegas de siempre, y para ese momento, porque estamos hablando que tenía 24 años, tenía, pues digamos, una vida social muy, muy activa, porque salíamos del noticiero y luego íbamos y nos tomábamos un café, íbamos a karaoke, y eso estrechó muchos vínculos, digamos, cercanos, que eran más que compañeros, se volvieron casi que hermanos. Y luego cuando estaba allí en España, llamaban a las 4 de la mañana para España, que aquí en Colombia eran algo así como, no sé, 10 de la noche. Y a mí me daba una nostalgia porque los sentía juntos y era porque se juntaban, me extrañaban y yo los extrañaba a ellos y me llamaban y yo colgaba a las 4 de la mañana y me ponía a llorar. Y estaba bien, yo estaba bien en España, pero me faltaba el calor humano y finalmente pues duré cerca de año y medio más y no fui capaz y me regresé, ¿no? Y lo fuerte cuando tú regresas es que nada va a ser igual. O sea, es por eso tan importante lo que tú dices, el aquí y el ahora, porque uno cree que si uno se regresa a su país, todo va a ser como cuando lo dejó. No, cada ser humano tiene su propia vida, cada ser humano siguió con sus propias experiencias, incluso con más responsabilidades, con más escenarios abiertos. Y entonces ya, por ejemplo, no era tan fácil que nos reuniéramos como antes, todo cambia. O sea, es lo que llaman los ciclos regulatorios, o sea, todo ciclo se cierra. Y ahí empecé un proceso de entender el desapego. O sea, te estoy hablando que desde los 24 años empecé a entender qué era el desapego y asimismo, porque es tan importante vivir intensamente cada momento, cada emoción, cada experiencia, porque es que es justo en ese momento y luego nunca va a regresar. Y es por eso también que soy capaz de preguntarte, Mariano, no solo las experiencias que se deben soltar para la sanación de la mente o del corazón, sino también incluso la decisión de elegir a conciencia, yo no voy a soltar este recuerdo porque era mis 24 años, porque nos íbamos a karaoke, porque sí, o sea, como esa diferencia entre saber lo que sí hay que soltar y lo que no se debe soltar. Son anclajes al pasado. Lo que sucede es que después, claro, al estar una persona anclada a esos recuerdos, luego en el futuro quizás quiere tomar otras decisiones y obviamente esos recuerdos surgen y dan sufrimiento, ¿no? Dan sufrimiento. Entonces, hay que ver en ese caso también, es una decisión muy personal, porque si la persona no sufre con esos recuerdos que tiene y quiere quedarse apegada a esos recuerdos, los podría dejar, ¿bien? Pero ¿qué sucede? Si la persona quiere tomar una decisión, por ejemplo, de irse a otra cultura, ¿no? Irse a otro continente, esos recuerdos van a aflorar y van a producir sentimientos. Entonces, ahí se produce como una especie de traba, que es muy claro el ejemplo que tú mencionaste. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Y bueno, ahí decide la propia persona. La propia persona puede... no olvidemos que tenemos nosotros libertad. Sí, exacto, completamente de acuerdo contigo. Y quien esté, por ejemplo, pensando en irse a otro país, sí debe tener la decisión consciente de que hay cosas que ya no van a volver. O sea, que si te vas, ya no van a volver, que es una decisión consciente de cambiar de vida. O si te vas a casar, o sea, también pasa, por ejemplo, quien asume la decisión de tomar esa responsabilidad, la vida no va a ser igual, porque pues de esa gracia, si tú vas a casarte para seguir viviendo como soltero, pues no te cases, ¿cierto? O sea, son los momentos o las circunstancias de la vida que nos van a exigir esa conciencia plena de decir, va a haber un cambio importante en mi vida y tengo que estar atento a qué es lo que no va a ser igual ya, ¿sí? Y eso, pues, digamos, concertado obviamente con quienes tengan que ver con la decisión y sobre todo el libre albedrío, que es ese regalo divino. Carlos Gutiérrez hace otra pregunta importante. Se nos está acabando el tiempo, pero tenemos 4 minutos que podemos aprovechar.
Pregunta Carlos Gutiérrez, creo que Carlos está en Carolina del Norte, si no estoy mal. Dice, ¿la culpa y el qué dirán es un factor importante en el proceso de soltar? Fundamental, fundamental. La culpa también se recomienda soltarla y además también la culpa ingresa en lo que es el pasado. Bien, la culpa tiene carga de pasado, entonces cuando la persona suelta el pasado, suelta la culpa, ¿no? Y está muy, muy relacionado con eso. Y la opinión de los demás, la opinión, el qué dirán, también es algo al soltar, porque ahí hay falta de confianza, ¿no? Falta de seguridad, ¿no? Y eso también hay que soltarlo, o sea, ingresaría también en el soltar, porque uno no puede ser feliz completamente si está pendiente de lo que digan los demás y esas palabras que digan los demás a uno los hiere, ¿no? Entonces son elementos a soltar. Hay muchos elementos a soltar. Bueno, también puedo agregar el hecho de soltar el futuro, ¿no? Porque hablamos un poco del pasado, pero muchas veces con el hecho de no estar satisfechos con nuestra realidad presente, proyectamos fantasías futuras. Y esa es una forma de rechazar el presente. Y lo distorsionamos con ideas de futuro. Entonces también, y además en la mente discursiva, que al principio recomendamos aprender a soltar como un factor principal, también hay de manera programada y automática ideas de futuro, preocupaciones futuras, incertidumbre, ansiedad de lo que va a ocurrir, dónde estaremos, dónde estarán nuestros seres queridos, qué será de nuestra vida en el 2090, bien. Entonces, si no sabemos y no comprendemos la gran verdad de que el futuro es una ilusión, nos va a costar soltarlo. Y otro elemento también a soltar es la queja. Bien, yo siempre recomiendo también cuando comparto con el tema del soltar, como decía nuestro amigo, la culpa, el miedo al que dirán, el futuro, el pasado, pero también la queja, porque la queja nos lleva al victimismo, a la negatividad, a la frustración, y ese estado mental es de sufrimiento. Entonces, la actitud de queja es la actitud de querer que las cosas sean diferentes. Entonces, la queja es síntoma directo de la falta de aceptación, la falta de fluidez y el impulso de controlar y manipular la realidad. Tú bien lo mencionabas también, Sandrita, cuando una persona se va de un país a otro, vas a ver que hay cosas que van a venir y hay cosas que se van a ir. Entonces es un gran momento para aplicar la aceptación de lo que no se puede cambiar, la aceptación de la realidad, la aceptación de lo que ocurre. Así que eso también tiene mucho que ver con el soltar.